tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque hoy tenemos un tema muy interesante. Un héroe anónimo que ya lo está haciendo público, Luis Jorge Arnau, y por eso le damos la mayor de las bienvenidas, Luis Jorge. Qué gusto Gracias. Que estés en Desde los Libros. Qué gusto, de verdad, sí, gracias por invitarme. Ya te extrañábamos. Sí, cara, ya me estaba empezando a sentir como en mi casa y luego ya me corrieron, ya no me dejaron. No, no es cierto, Luis Jorge. Bueno, como recordarán amigos, Luis Jorge es director general de Mexicanísimo. Nos has venido en diversas ocasiones a hablar de la revista. Sí, me acuerdo. Pero en esta ocasión traes bebé nuevo, Luis Jorge. Sí. Ahora a propósito del Día del Padre, que por cierto veo que no celebras mucho lo del Día del Padre. No soy muy dado a las celebraciones en general. Ajá. Pero bueno, el libro es... ¿El bebé hijo? El libro es uno de los bebés que hemos estado... Tardé bastante hasta eso. Fue un parto demasiado largo, porque hacer un libro de estos históricos implica... Más o menos fueron como unos 4 años para terminar el libro. Y Wow. Sí, como unos 4 años, porque... En muchos casos las investigaciones no coinciden y aunque no es un libro, no es una relación histórica, es una novela que sucede durante la independencia, pues tienes que tener una cierta verosimilitud, tienes que proporcionar datos que sean fidedignos, que sean confiables, porque si no la gente luego se pierde en decir, bueno, claro, hay cosas que he venido aprendiendo además sobre la marcha, de errores que se cometen, pero bueno, que es interesante como parte de esta formación de escribir una novela ubicada en un tiempo que no es el tuyo, porque no es sencillo, ¿no? Sí, de hecho, fue el 20 de noviembre la presentación del libro, y desde esa ocasión yo decía, tienes que venir a contarnos del libro, porque bueno, la presentación estuvo de primera, muy interesante, pero justamente lo que quiero que nos cuentes, Luis Jorge, es como el detrás de cámara de hacer un libro de estas características. Tú nos hablas de un héroe histórico que más bien pasó como en el anonimato, o sea, borrado de la historia totalmente. Y mi primera pregunta sería como enfocada a ¿por qué Pigmenio González? O sea, ¿él te buscó a ti o tú lo buscaste a él? Fue un accidente histórico real. Siempre te dicen, cuando la corregidora, cuando se detectó la conspiración, la corregidora le mandó a avisar a Hidalgo y Allende. Y un buen día yo me pregunté, bueno, ¿qué quiere decir con que se encontró o que se descubrió la conspiración? Porque siempre empezamos como 2 minutos después. No se leía de cuál fue el suceso que obligó a que la corregidora mandara avisar. Y entonces un día leyendo, se apareció el momento en el que detuvieron a Pigmenio González, la independencia, en realidad la lucha de la independencia, él es el detonador, él era secretario del grupo que estaba reuniéndose en Querétaro, y cuando llegan a detenerlo, entonces es cuando se detecta la conspiración. El corregidor lo mandan llamar, le dicen, oiga, está pasando esto. El corregidor, aunque los cubría normalmente, esta vez no pudo, tuvo que acompañarlos. Y en el momento que detienen a Pigmenio y que en su tienda, él tenía una tienda, haz de cuenta, como estas de las tiendas de pueblo que tienen un poco de todo, que tienen un poco de comida, un poco de ropa, un poco de todo, lo que llamaban entonces una pulpería, que era como una tienda de abarrotes. Pero en la parte de atrás, en la trastienda, y esto es real, ahí guardaban las primeras armas y también estaban haciendo balas. Estaban practicando con algunas cosas para hacer balas. Entonces, era muy evidente, había muchos chismes, nos encantan los chismes, había muchos chismes de que algo está pasando, y mandan de México a una persona para ordenar que se detenga. Cuando lo detienen, empieza. Todo este proceso histórico, para hacerlo corto, fue lo que dije, bueno, si cuando lo detuvieron a él se detonó la independencia, ¿por qué se habla tan poco de él? Y entonces empecé. Y estas cosas son como cuando empiezas a tratar de desenmarañar una madeja, que empiezas y te sigues. Y fueron pasando cosas muy simpáticas, porque es un personaje triste en el sentido de todo lo que le pasó, pero muy interesante. Es una tragedia su vida, porque además lo detienen y pasa 26 años en la cárcel, pese a que la independencia nada más duró 11. O sea, su condena era de 10, ¿no? Se les olvidó en la cárcel, se queda ahí. Y
Y entonces empieza a decir, híjole, este cuate requiere por lo menos que le aplaudamos un poquito, ¿no? Y, claro. Y entonces fue cuando me empecé a meter. Y luego, una cosa que para mí es muy importante es destacar a estos personajes que son personajes como laterales, que van en la orillita, que no son los que llevan la voz cantante, pero que son igualmente importantes, porque él era un tendero y era un cuate que estaba en su negocio y sin embargo estaba preocupado y empezó a moverse, y Allende, porque él era una persona en quien Allende confiaba mucho, lo empieza a involucrar y él se empieza a meter. Y me gustan estas historias de gente que vive su vida normal, pero que tiene miedo y que además de pronto pues se va a aventar y va a correr riesgos y ese tipo de cosas. Finalmente Pigmenio se involucra, finalmente lo detienen. Toda esta es la parte histórica. Ahora, la parte novelada es que me metí un poco más a imaginar lo que es su vida amorosa, o sea, los amores de él, porque no solamente los amores, digo, los más bonitos son los de una mujer, pero para un hombre, pero existen otros amores, y él tenía un amor importante por la patria, por lo que estaba pasando, y cómo se va, vamos a ir relacionando con sus amores, que esa es toda la parte novelada, su proceso en la cárcel, que esto es novelado, pero sobre datos reales de esa cárcel que existió y que obtuve algunas informaciones a través de la Embajada de las Filipinas, y entonces ahí es donde la novela parte de un suceso histórico, pero le vamos dando la vuelta. Entonces, en ese caso sería que, ¿tú cómo lo describirías? ¿Como una novela histórica o una historia novelada? En realidad es una novela que sucede en un tiempo histórico. El otro día la maestra Codiñach, Guadalupe Codiñach, nos decía eso, que en realidad es una novela que sucede en un tiempo histórico porque se alteran un poquitito los hechos. Y al alterar un poco los hechos, ya no es una novela histórica 100%. Okay. Entonces, es una novela en un tiempo histórico acotado, usando todos los acontecimientos como parte de la novela, pero dándote ciertas licencias para mezclar un poco de aventura, un poco de romance y un poco de explicaciones a cosas históricas que hay huecos, o sea, porque muchos de los huecos que yo llené son porque no hay historia. Yo me metí a la biblioteca en Querétaro, Pigmenio es queretano, y fui a la biblioteca Querétaro, estuve averiguando mucho sobre él, y hay grandes huecos que te demuestran que todavía nuestra historia es muy rica para buscar gente que podamos ver qué pasó con ellos, ¿no? Y vas descubriendo cosas novedosas, cosas diferentes a las que te platican en la escuela, porque en la escuela te dan una versión como muy chiquita, ¿no? Y la historia de México da para hacer películas como las de Hollywood, da para hacer, para sacar héroes y heroínas, y da para sacar otros malvados que no son los oficiales, que son importantes destacarlos, ¿no? Entonces, esta es un poquito la estructura. Como te mencionaba, fueron casi 4 años de averiguar, porque ya cuando iba a terminarla, brincó un detalle histórico real que obligó a cambiar algunas cosas, a ajustar algunas cosas, sí. Pero la parte de el tiempo que pasa en prisión, cómo lo trasladan, todo eso es real. Son tiempos enormes, porque imagínate, en 1810, pues los barcos eran de vela, entonces sí, ¿no? ir a las Filipinas tardaban de 3 a 4 meses, porque lo mandan a Filipinas, y 4 meses en el barco, para un hombre que además no conocía el mar, imagínate cómo es eso. Y aparte el movimiento del mar y en un barco de esas características, no quiero imaginarme. Y encerrado abajo, a los presos los tenían encadenados para que no se aventaran al mar, los encadenaban en el fondo del barco, en la zona de la carga. Entonces, solamente imaginar eso ya es como para una aventura. Sí, es como la gente más joven no recordará Papillón, que es una historia de un preso. Bueno, ahí le pasa más o menos. Guyana, ¿no? Sí. Bueno, Pigmenio González pasa el mismo tiempo en prisión que pasó Nelson Mandela, casi 27 años. Coincidentalmente los tiempos se parecen mucho. Y luego lo sueltan y regrésate. ¿Y cómo te regresas? Ese es el problema. O sea,
Sí, bueno, gracias Libertad, ¿ahora qué hago? Sí, sí, gracias por participar. O como decían que antes decían los de la Procuraduría, pues usted disculpe, lo sacaron a la calle, lo dejaron en la calle y ahora regrésate. Entonces todo lo que tuvo que hacer para regresar, porque él quería regresar a México, él no se quedó allá, él viene a México y después muere en México, eso es real. Y ya lo demás, pues bueno, ya lo tienes que leer porque tampoco se trata es de la que les parte contemos de la el libro. novela, sí. Por eso justamente estábamos diciendo que era como un detrás de cámara, porque la verdad es muy rico leerlo, y es lo que te iba a compartir. Justamente hace un momento nos decías de esto de lo que te enseñan de historia en la escuela, ¿no? Que así es como bastante limitado, sí. y en ocasiones la verdad es bastante aburrido, ¿no? Sí. Pero esta forma en como tú llevas otra parte de la historia que se desconoce, digamos, o sea, y sí combinada entre la novela y hechos históricos, yo creo que es bastante rica, Luis Jorge, porque indudablemente, bueno, en principio nos metes en la historia a un personaje que no conocíamos, sí. ¿no? Entonces desde ahí ya es algo muy, muy enriquecedor. Pero el otro, el tratar tú de entender a un personaje, o sea, realmente es tratar de involucrarte con el personaje, comprender su vida, toda esta situación, como dices, exactamente desde, incluso antes de que se involucrara en todo este tema de la conspiración, su vida triste, su vida gris, o sea, pero con muchas pasiones. Yo detecto en el personaje muchas pasiones como encerradas. Como contenido, ¿no? Sí. Él era un hombre viudo joven, enviudó a los 29 años, entonces, pues había que tratar un poco de ponerte en la posición de un cuate que su mujer tuvo, si mal no recuerdo, 3 embarazos y perdió los 3 bebés, entonces había estado en un proceso muy depresivo. Finalmente ella muere y él era una persona que se dedicó al trabajo porque pues estaba deprimido en su vida sentimental, digamos, personal, que es complicado, ¿no? Y a veces como que te pones a pensar, ¿por qué estaba pasando en esa época? ¿Qué le hubiera pasado a una persona que entonces no había psicoanalistas, y no había grupos de terapia, y no te podías poner a cantar, agárrese de las, no había nada de eso? ¿Qué hacía la gente con sus tristezas? Con sus expresiones, sí, claro. Y entonces pues lo resolvían trabajando o yéndose a las batallas. Y esta historia de este hombre triste que sin embargo trata de ir para adelante, siempre es como interesante. ¿Qué hacía la gente, no? Sí. Es sabroso tratar de averiguar, aunque el personaje es relativamente triste, ¿no? Aunque hace muchos esfuerzos por salir adelante. Claro. Y yo no entiendo qué pasó en la historia, por qué se le ha hecho a un lado. Se encontraron documentos, y esto es real también, documentos de los primeros planes de la independencia por escrito, los escribía él. Bueno, cuando hacían la reunión, él empezaba a hacer unas notas, y esas notas las encontraron y fue parte por lo que lo mandaron como preso de alto rango, como preso político importante a las Filipinas, porque... Qué bueno, que era horrible. O sea, el preso político importante era irte de lo peor. De lo peor, entonces... Sí. Esas cosas a veces cuando estamos aquí tan acostumbrados a decir, oye, voy a Querétaro y son 2 horas y media, no, alguien que iba de aquí a Querétaro tardaba 4 días. Y entonces estas distancias son terroríficas. Además le pasa una cosa, y esto también le sucedía, no lo puedo asegurar que le sucedía a él, pero lo metemos en la novela. Los encadenaban y él se va desde Querétaro hasta San Blas, que son como 600 kilómetros, sentado en una mula viendo hacia atrás. No. Porque como le encadenan las piernas, pues no te pueden poner hacia adelante porque el cuello de la mula te estorba. Entonces lo ponían viendo hacia atrás para que la cadena quedara sobre las ancas de la mula y pudiera trabajar, y que pudiera caminar. Entonces, imagínate, son 600 kilómetros yéndote así. Luego ya no lo vemos. Hoy estoy en 1 hora en San Blas, ¿no? Pues él se echó un poco más de 1 semana. Entonces, ese es un poco... Sí, bueno, de hecho dices de la mula rejega, aparte le daba muchos problemas. Pues sí, esa es la parte un poco como novelada de estar ahí tratando de encontrarle gusto a su vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un personaje, independientemente de la novela, personaje que requeriría un poquito más de atención y que requeriría
algún proceso de reconciliación. Yo siempre insisto que los procesos de reconciliación son muy importantes. Así como cuando uno le dice reconcíliate con la gente con la que estás peleada, o reconcíliate con los familiares que no has visto, pues también reconcíliate con tu historia, y hay gente que vale la pena. Entonces, bueno, escárbale un poquito. Escárbale un poquito. Bueno, nos estabas comentando de esto de los documentos, que dices que de hecho fue él como más activo y que fueron por los documentos estos que él hacía, que una de las razones por las que lo detienen. Él es raro, esto nuevamente es real, él era el equivalente a un secretario de las reuniones, las famosas reuniones de chocolateras, que los llamaban así. Se reunían a tomar chocolate, por eso se llama el nombre de la reunión del chocolate. Se reunían a tomar chocolate y a leer poemas. Esa era la excusa por las que se juntaban. Y después, ya no solo chocolate, tomaban seguramente algunas otras cosas más fuertes, y hablaban de los conflictos. Y Epigmenio tomaba nota, él era el secretario. Varios documentos hay de él que tomó nota de cuáles eran los avances, etcétera, ¿no? Y Allende no venía, Allende, que era realmente el líder del movimiento, no venía siempre, venía de vez en cuando, porque había varios movimientos. En la historia siempre habla del movimiento de Querétaro, y en realidad no es tan cierto. Había movimientos en 7, 8 ciudades. Quizá el movimiento más estructurado no estaba en Querétaro, sino en San Miguel Allende, porque allá había gente rica en las reuniones. Pero el de Querétaro, que finalmente es el que detonó cuando se descubrió Querétaro, Allende venía poco. Entonces se reunían, y Epigmenio tomaba nota o transmitía lo que había pasado en otras juntas. Y a Hidalgo lo empiezan a subir unos meses antes de la conspiración. Él no empezó con el proceso. Y todas estas cosas, yo me imagino lo difícil, si es muy difícil cuando te sientas con amigos a tratar de arreglar el partido de fútbol o hablar de lo que fuera. Ahora imagínate platicar. ¿Quieres hablar de política? De política. Ahora imagínate, o decir, vamos a mandar a dar de tiros. Entonces, no, claro, las tensiones en esas reuniones debieron haber sido difíciles, ¿no? Y entonces ahí es cuando te permites un poco suponer lo que pasaba allá adentro, ¿no? Que algo también muy interesante ahorita que mencionaste a Hidalgo es como esta relativa no coincidencia, o tal vez no era ni tan relativa, entre el personaje de Epigmenio González e Hidalgo. O sea, de hecho, Epigmenio González lo ve como súper ególatra, ¿no? Y dice, bueno, este tipo nos puede hacer mucho daño. Sí. Y entonces, como que ahí tú como lector dices, a ver, espera, también en la escuela me enseñaron que nos salvó. Lo que pasa es que Hidalgo es de las personas que requieren una replanteada, y no lo digo en mal plan. Yo no estoy contra Hidalgo, yo digo que inclusive va a ser más bonito cuando se hable del Hidalgo real. Todos hablamos de que Hidalgo era un viejito así, no sé qué, y te lo imaginas como de 70 años. No, Hidalgo tenía 51 años, estaba muy vigente, pero era un cuate muy disperso, muy loco, muy enamorado. Ya poco a poco se han venido hablando de las hijas de Hidalgo. Tenía por lo menos 3 mujeres. Jorge Ibargüengoitia tiene un libro sensacional sobre los pasos de López, que habla un poco de él, de estas amantes que tenía, o personas a su servicio, llamémosle así, cualquier servicio que ofrezca. General. Pero también es cierto que eso lo hace más rico. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que el padre de la patria tiene que ser el santo de la patria? Sí, claro, pues claro. No. O sea, era un señor con sus líos, tenía muchos problemas económicos, andaba con broncas con mucha gente, era un cuate muy embroncado, pero un cuate muy listo, y pues tenía tiempo para tocar el violín, y para hacer obras de teatro, y para andar con 3 mujeres, y para encabezar un movimiento. Y eso lo hace inclusive un poco más accesible, porque te hace más, claro, lo hace más cercano. Pues así como, mira al cielo, por favor. Es que tiene que venir Dios a salvarme. Pues no, en realidad eran gente terrenales, con tus defectos y tus virtudes y tus pequeños vicios. O sea, entonces poco a poco han venido detectándose, ha venido haciéndose público, no es que se haya descubierto, ya se sabía, los historiadores ya lo sabían, que la relación entre Hidalgo y Allende no era fácil. Y la relación entre los que querían a Allende, que era realmente el estructurador del movimiento, y los que
los que después defendieron mucho a Hidalgo, pues era muy tirante, pero Hidalgo era cura, y el cura era muy importante, y todos en los diferentes movimientos definen, ¿sabes qué? Que Hidalgo encabece, es muy bueno, los indios van a darse cuenta de que no estamos contra la iglesia, y entonces casi por una cuestión estratégica se pone a Hidalgo al frente del movimiento, pero el real estructurado todo eso era Allende, y Epigmenio pues era del grupo de Allende, no era pro Hidalgo. Hidalgo no era del todo bien querido en el grupo, ¿no? De hecho, muchos entripados Epigmenio. Pues sí, porque era un cuate muy arrebatado. Por ahí sí dice, en varios textos históricos hablan de los arrebatos. Me imagino un cuate que se enojaba por cualquier cosa y le hablabas un poco golpeado y ya sí, o sea, era como muy bronco. Pero era un cuate inteligente, era un cuate tesonero. Y entonces ese tipo de cosas es uno de las personas que valdría la pena. Y luego cuando dices, bueno, si es un señor que duró 26 años en la cárcel y sobrevivió y regresó, pues habría que hacerle un monumento. Claro. De los presos políticos registrados mexicanos, es el preso político que más tiempo ha durado. O sea, no hay un preso político registrado, a lo mejor hay alguien que ahí se quedó perdido, registrado, que hubiera salido de prisión como Epigmenio, que fueron casi 27 años. O sea, es una vida. Sí, no decirlo es fácil, pero bueno, para que viva algo, y una pesadilla día tras día, sí, 26 años de pesadilla. Y sin comisiones de derechos humanos, y amontonados en las celdas de Bilibid, que es la prisión, los registros que tenían de 40 a 50 presos en un cuarto que era como de 3x6. Sí, entonces era un amontonamiento. Imagínate el hacinamiento, la convivencia. Esa parte a veces hay que decir, oye, hay que sacarla. Claro. Además de porque es interesante, pues porque esa gente merece un poco de reconocimiento. De acuerdo. Sí. Luis Jorge, ¿te parece bien si vamos a un breve corte? Encantado. Bueno, amigos, no se vayan, estamos hablando con Luis Jorge Arnau de su libro La reunión del chocolate. Enseguida volvemos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, ya estamos de vuelta, estamos platicando con Luis Jorge Arnau de su libro La reunión del chocolate. Bueno, Luis Jorge, estábamos hablando justamente de Epigmenio González, que es el protagonista de tu historia, pero estábamos hablando de este tema de las prisiones y que indudablemente alguien que pasa en prisión 10 años de una sentencia más 16 casi que se les olvidó. Se les olvidó. Es terrible, pues
Y cuando sales de prisión, lo que menos quieres, yo creo, es regresar al país que te hizo tanto daño, ¿no? En el fondo. Pero él lo que quiere es volver. La parte inexplicable es esa. ¿Por qué regresa? Porque no era fácil, o sea, eran 4 meses para empezar de barco. Bueno, habría que conseguir dinero, sí, o que alguien te trajera. Y luego, ¿a qué regresas? Sus familiares hubieran ya muerto. Él sabía que su hermano, que participó con él en la independencia, murió, de hecho, en la prisión. Lo agarraron preso igual que junto con él, a Emeterio. ¿Qué es lo que motivó a que regresara? No hay históricamente una explicación. Nadie preguntaba nada, pero lo que es un hecho real es que regresó. Y luego la parte inexplicable, que es la que da los porqués quizá más fuertes de la novela, es que imagínate lo que son regresar, creo que son 8,000 kilómetros de mar, y luego tomar el camino de regreso desde San Blas, llegar a Guadalajara y detenerse en Guadalajara. ¿Por qué un cuate que recorre 9,000 kilómetros se detiene a 200 kilómetros de su lugar a donde iba a llegar? Y Epigmenio decide no llegar a Querétaro, no regresar a donde seguramente le iban a hacer unos homenajes, era un queretano ilustre, seguramente le podrían dar algo de dinero, alguna pensión, y él decide, por razones que nadie explica, quedarse en Guadalajara. Esto es real. El presidente Bravo le conceden una pequeña chamba como pues un poco velador de la fábrica de moneda que estaba en Guadalajara, y él se queda en Guadalajara. Y ahí es donde dices, donde no estás de acuerdo con Epigmenio. Oye, a ver, todo lo que hiciste para quedarte a 250, 280 kilómetros de donde tenías que llegar, porque no es que se murió en Guadalajara de paso, todavía en Guadalajara vivió creo que un par de años. ¿Por qué se quedó? Y entonces la parte más novelada de todo, que eso no vamos a platicar, que ojalá eso haga para que la gente hay que leerlo. Lo lea la gente, claro, claro. Es la explicación de por qué no regresa, de por qué se queda ahí, por qué sigue viviendo en Guadalajara. Después de Guadalajara le conceden inclusive un pequeño cuarto para vivir, y le dan un solar que llamaban entonces, que debe haber sido una pequeña casita chica, y ahí se queda a vivir hasta que fallece, solo. ¿Por qué? Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hace todo esto? Tampoco era un hombre ancianísimo que dijeras, tenía 58 años, 57, cuando llegó, todavía sobrevivió algunos años, quizá unos 3, antes de fallecer. ¿Por qué? Entonces ahí es donde pues dije, bueno, esto ya no puede ser, ya tenemos que hacerle una parte más novelada, y entonces ahí es la novela que se va intercalando con la realidad de por qué no llega a Querétaro. Que bueno, tú ya lo sabes, pero pero no lo voy a contar. La gente no voy a hacer aguafiestas. Lo tendrá que leer, pero el mayordomo es el asesino. Es un poco de por qué no. Bueno, oye, Luis Jorge, y en nos decías hace ratito de este tema de la maraña, de que bueno, desde un inicio te llamó la atención el personaje, y dijiste, bueno, a mí me falta en el rompecabezas una piececita, sí, y demás. Empezaste a indagar, y entonces, ¿por dónde empiezas para documentarte? O sea, porque por ejemplo ahora, sí, con el tema de Filipinas, de lo de la cárcel, que ahorita nos dices que pediste datos, sí, y todo esto, pero bueno, ¿cómo empezar a documentarte de un personaje que está borrado de la historia? Sí, es muy complicado. Mira, yo empecé con un libro de un historiador empírico, porque él realmente no era historiador, era un periodista que ya falleció, que se llamaba Gabriel Agraz, sobre que él hablaba de otro drama de ese señor, un drama enorme, y lo cuento muy rápido. Epigmenio muere en Guadalajara, y muchos años después, ya en el siglo XX, se manda una comisión de queretanos a Guadalajara a pedir los restos de Epigmenio para traerlos y ponerlos en un monumento en la ciudad de Querétaro. Se hacen los trámites, van, sacan los huesos, lo llevan a Querétaro y le hacen un homenaje. Y este señor insiste, el historiador, que los huesos que trajeron no eran los de Epigmenio, que se equivocaron. Dice, híjole, qué mala suerte, ese cuate sí estaba, de veras, estaba pero
mal de la suerte. Entonces empezó, y para hacer ese tema, escribió y sacó mucha referencia. A mí el tema de los huesos no me interesó tanto, primero porque hay muchos casos así, los niños héroes, Cuauhtémoc, que en realidad los huesos no son los reales, esas historias hay muchos, ¿no? Fray Servando. Entonces, había muchos temas buenos. Pero entonces empecé a darme cuenta, primero, y entonces como guía, fue el tiempo que estuvo en prisión, y fue la primera vez que, cuando me di cuenta que, ¿cómo que lo mandaron a Filipinas? Y entonces mi primera investigación fue, ¿por qué los mandaban a Filipinas? Y entonces, primero empecé a averiguar, históricamente, a ciertos presos, o porque eran muy violentos, o porque eran presos políticos importantes, se les mandaba a las Filipinas. En el caso de Pigmenio, como estando en la cárcel siguió agitando, es un término que le llamaban, creo que relapso, que es como que estás reincidiendo, y entonces deciden mandarlo a las Filipinas. Entonces primero, empecé a averiguar. Ya cuando estaba ahí, hablaban de una terrorífica prisión de Bilibid, y me hubiera encantado ir a Filipinas a averiguarlo, pero como no pude, a través de la embajada de Filipinas en México, me pusieron en contacto con el equivalente, digamos, al Colegio de México en Filipinas, y una persona muy amable me empezó a mandar información y dibujos de los planos de la prisión y alguna cosa de historia, y entonces ahí empezamos a llenar esto. Y después me tocó hacer un par de viajes, especialmente a Querétaro, que es donde hay un poco más de historia de él, para hablar de su época ahí. Querétaro es una ciudad que me encanta. Fui buscando el lugar donde él tenía la fábrica, ese lugar ya no existe. Tiraron en el centro ese pedazo para hacer una plaza, y entonces a través de los planos, así que es una pequeña deformación de ingeniero que tengo, a través de los planos históricos de entonces encontré dónde había estado la tienda. Wow. Y entonces vimos, pues la tienda debió haber estado aquí en esta plaza. Y entonces te vas metiendo. Y lo que tienes que hacer, que son algunas de las cosas que cuestan más trabajo, es no acostumbrarte a escribir como escribes hoy, porque hoy cada palabra que dices habla de tu tiempo y puede no estar existiendo entonces, ¿no? Entonces puedes... ¡Ay, qué difícil! Complicadísimo, porque tú dices, voy a decir un ejemplo, ¿no? No, pues sabes que Pigmenio salió por la puerta a la banqueta. No había banquetas. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a imaginar que alguien sale y los sí, claro. Pero como esos hay muchas cosas. Cómo vestían, hay que empezar a averiguar cómo se vestían, cómo almidonaban las camisas, qué comían, y entonces empiezas a darte, porque empiezas a buscar cosas que no había. O sea, esta cocina mexicana de la que se habla tanto es una cocina realmente del siglo XIX. Es una mezcla con cosas antiguas, pero toda esta cocina que hablamos, entonces era bastante más frugal, era más sencillo, porque además eran épocas difíciles, venían de unas sequías muy fuertes. Entonces empiezas a entender un poco que en esa época, antes de la independencia, y una de las causas fuertes de la independencia fue que los últimos 2 años en México fue uno de los peores años de secas. Entonces había muy poca comida, y lo que tenía inquieto a la gente era que no tenían mucho para comer. Entonces empiezas a ver sí, claro. qué pasaba, bla, bla. Y entonces vas tomando notas, y la novela acaba en 180 páginas, pero yo creo que escribí como 400 de datos. Algunos ya no se usaron, otros sí. ¿Podías hacer un tratado de Pigmenio Uy, González? sí, empiezas a sacar cosas que dices, y algunas no son tan atractivas para una novela, entonces las quitas, ¿no? Y otras son muy interesantes. La cuestión amorosa en esa época da para, porque la gente supone, efectivamente había una dicotomía muy simpática, porque por un lado era una fe y un temor a la iglesia y todo esto, pero por otro lado eran bastante liberales, o sea, Hidalgo, que es sacerdote, tenía hijos, Morelos, que es sacerdote, tenía hijos, eran muy de, pues,
digamos que a todos nos gusta la fiesta, vamos a decir en pocas Fiesteros. palabras. Sí, entonces, pues la parte romántica pasaba a un término extraño, ¿no? Él era viudo y entonces aparentemente en esa época era muy común que había señoras mayores que consolaban a los viudos, por hablar de un término que no suena tan feo, y entonces este tipo de cosas son muy atractivas, son muy interesantes. Bueno, ¿qué para pasaba? los chismositos que Para nos los chismos, encantan, no, bueno. te sacas tu tejido y te pones a decir, bueno, ¿qué sigue haciendo? A explorar la Sí, a historia. explorar la historia, ¿no? Pero se meten algunos detalles, y a lo mejor los detalles que me llevó mucho tiempo, pues usan media página del libro, porque no puedes atorar a la gente Claro. en un libro de 800 páginas, tienes que cuidar un poco eso, ¿no? Ay, qué padre, Luis Jorge. Realmente, yo creo que te oigo todavía hablar de cómo exploraste y te emociona. Uy, sí, es que es muy Eso debe haber sido interesante. muy divertido Es muy ese interesante. proceso. Lo que pasa es que la historia, a los niños, desde los chicos, deberíamos enseñarles otro tipo de historia, más que aprenderse nombres Datos, y fechas, sí, no, aprender horrible. qué pasaba, cómo estaba. Imagínate eso de voy a México, oye, pues tenías que echarte 4 días a caballo y el caballo no aguantaba, entonces había los puestos donde dejabas el caballo y te daban otro, etcétera, etcétera, porque no duraba, ¿no? Hay vidas impresionantes. El padre Quino, que se fue a explorar en la parte norte de Sonora, de aquí a Sonora podías hacer 20, 25 días a caballo continuo. Y luego, ese tipo de cosas, ¿cómo lo vivía, no? Tú estás quejándote cuando pasas media hora en el coche y no te mueves. Imagínate en un caballo que vas, Sí, no. porque no puedes ir a carreras todo el tiempo, ¿no? Vas despacito. Entonces, esas cosas son muy interesantes. A los niños se les podría platicar de la Claro. historia más así. Y también el cine mexicano tiene que trabajar más con estos personajes más reales, más accesibles a la gente. Hasta nos ayuda a saber que seres humanos con pecados podían hacer cosas buenas. Claro. Porque casi siempre supones que no, hombre, Juárez era un santo y Madero era otro santo y Hidalgo. Pues no. Y qué bueno que no hayan sido santos, porque este país lo construían seres humanos Como todos. normalitos, ¿no? Doña Josefa era una vieja bruja, era muy enojona, era muy exigente, muy impositiva, la gente no la quería en las reuniones, pero tenía una fuerza que te obligaba casi a actuar. Entonces era un personaje de características muy, muy fuertes, ¿no? Ese tipo de cosas son bonitas, ¿no? Y puedes tejer historias románticas, historias de aventuras, y a los niños les tenemos que hacer esto para que los niños se puedan acercar a su historia y puedan querer la historia de México. De que no sea el coco así de no, ¿por Sí, qué tengo por que estudiar favor. historia? Y a mí que me importaba lo que hacían esos seños. Y a mí no me importa tanto que si la fecha de que Hidalgo estuvo cerca No, del DF, claro. sino dónde fue la batalla del Monte de las Cruces, que era una zona muy abandonada que está por donde ahorita está Contreras, la salida a Toluca. Bueno, sería muy bonito imaginar cuando llegaban a la Marquesa y tenían que venir hacia la Ciudad de México. Eso es lo que a la gente los tiene interesados. Claro. Tú, hoy si los niños les preguntas sobre Harry Potter, no se acuerdan de las fechas y no les importa, pero les importan las batallas y que iban y que logro. Así habría que presentar la historia. Y se acuerdan de los nombres y todo. Así habría que presentar No la historia. confunden la revolución con la independencia. No confunden, y nosotros ya con tantas fechas ya no sabes ni. Y Ni luego, cuál era cuál. y luego acabamos, la historia oficial acabó fortaleciendo a personajes muy grises y apagando a gente muy valiosa, ¿no? Eso es lo que podríamos hacer con la historia. Y desde tu investigación de todos estos años que te llevó a crear el libro, ¿a qué lo atribuyes? O sea, los mexicanos somos muy dados a que o unos los endiosamos, a los otros los desaparecen. Yo creo que influye de la época de alrededor de entre 1930 y 1950, que hubo esta situación de un nacionalismo muy fuerte, con un desarrollo estabilizador donde queríamos que todos fuéramos iguales. Empezó en la época desde Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas hasta quizá un poquito antes de Díaz Ordaz, quizá con López Mateos, donde
empieza el libro de texto gratuito y nos enseñan un solo texto a todos, donde todos tenemos que ser mexicanos, pero el mexicano del indito y este tipo de cosas, había poca aceptación de la diversidad. El mexicano tenía que ser con un estereotipo muy claro. Sí, te tenía que gustar Diego Rivera, te tenía que gustar ese tipo. Entonces, se recortaron muchas cosas y se estableció una historia oficial, muy a gusto del partido en el gobierno, pero como muy recortada. Ejemplos son que desapareció una guerra, que es la guerra cristera, y no se menciona casi en ninguna, y pese a que hubo 4 años de batallas terroríficas, que era una guerra civil, pero como no convenía, pues, la borraron. Ahora, gracias a Dios, ha venido habiendo un cambio, y poco a poco la gente se está abriendo, el acceso a la información te lo permite que el gobierno ha dejado de tener el control sobre tu cabeza, ya no te manda todo lo que tienes que pensar. Y entonces nos hemos dado cuenta que no todo era tan real, que no todo era tan cierto, pero a veces cambiar eso lleva mucho tiempo. ¿Cómo le dices a la población de Izcateopan en Guerrero que los huesos que están ahí no son de Cuauhtémoc? Durante 40 años su fiesta ha sido por Cuauhtémoc. No se lo puedes quitar, sí, no, claro. Pero esos huesos no son. A ver, ¿cómo les cambias? Pues les creaste un daño. Sí. Esto es como cuando al hijo después de 20 años le dicen, sabes que tu papá no es tu papá, sino que es otro señor. Pues ya le cortaste la vida. Claro, hay veces que es muy difícil cambiarlo. Y hemos tenido que soportar algunas mentiras, o verdades a medias, por no hablar de mentiras, porque la historia las mantuvo así. Y entonces seguimos festejando a Cuauhtémoc y seguimos teniendo un monumento enorme para unos niños héroes que no eran esos huesos no eran, entonces hay muchas de esas cosas, ¿no? Entonces pues se hacen leyendas y... Bueno, está bastante interesante. Sí. Yo creo que algo que nos dejas ver mucho en el libro, Luis Jorge, y yo creo que es una de las partes que también disfruté, el cómo lo narras, es este tema de la prisión. Y de repente me venía a la mente, en esto que cuentas de lo importante que es vivir la historia, o sea, a pesar de que ya pasó hace muchos años, pero hay que vivirla. De repente ciertas escenas que están en el libro de esta prisión me recordaban a San Juan de Ulúa. Sí, sí. Un poco sí. Esta prisión de San Juan de Ulúa. Se parece mucho en la estructura, eran estas prisiones fortaleza, sí. Que se parece, sí. En el fondo, la historia en ese momento de Pigmenio se podría parecer mucho a la de Chucho el Roto. Estas prisiones donde apenas había luz, donde había unas condiciones deplorables, la humedad, estas cosas de qué pasaba en la noche. Imagínate en un cuarto durmiendo con 30 personas, el que no puede dormir, el que está llorando, el que duele. Otra cosa que narro en la novela que a mí se me hace, ¿qué pasa con la enfermedad? ¿Cómo le hacían cuando alguien estaba enfermo? Hay una narración ahí que parte de algo que alguna vez leí sobre cómo le hacían los dentistas. Oye, te dolía la muela y te querías morir, y ¿qué pasaba? ¿Qué pasa en la calle con la gente que tiene un dolor de muelas, ¿no? Y cómo le hacían para... Entonces, esas cosas son como escalofriantes. Sí, escalofriantes. Sí, realmente, bueno, cuando tuve la oportunidad de visitar San Juan de Ulúa, pues de repente te impresionan pues las condiciones en que puede sobrevivir alguien, o sea, en principio. Y luego, bueno, que nos decían que si de repente se metía el agua, podían de repente estar nadando los presos y demás. Y estas imágenes de tu libro me recordaron, dije, bueno, si me pareció terrible esto, ese personaje vivió algo similar en otro país, aparte. ¿No? Y en una longitud que no hubo nadie en San Juan de Ulúa que hubiera estado 26 años como él. Él en realidad estuvo allá entre 20 y 21. Estuvo los primeros 4 y medio o 5 aquí, porque estuvo preso en Querétaro varias veces, luego en México, luego lo pasaron otro lugar en Querétaro, lo traían y lo llevaron para varios lugares, hasta que finalmente lo mandan, y luego 4 meses de viaje. Pero al final estuvo más de 20 años en las Filipinas. Imagínate, ¿no? O sea, son cosas, además con gente de diferentes razas,
quién sabe qué hicieron peor, adentro, sí, todas las broncas, ¿no? Porque sí, bueno, si eran ladronzuelos, pues bueno, igual no era tan grave, pero de repente eran asesinos. De hecho, narras ahí una historia bastante interesante con unos chinos, y entonces, o sea, no sabes con quién estás, ¿no? No sabes quién es tu amigo hoy, quién es tu enemigo, claro. Y la vida de la prisión es muy triste, precisamente por eso, porque juntas los peores sentimientos humanos, como los buenos sentimientos humanos los dejas casi fuera de la prisión, entonces la gente pues vive en condiciones de absoluto abandono, físico, moral, espiritual, afectivo, y entonces pues sacas lo peor de un ser humano. Sobrevivir en una cárcel es de las cosas más patéticas que hay, ¿no? Y eso es algo que siempre uno debe aprender para evitar que eso vuelva a suceder. El asunto de la cárcel es complicado, imagínate lo que es 26 años, es cosa de irse y decir, a ver, ¿dónde estaba yo hace 26 años? Desde entonces hasta hoy, imagínate encerrado en un cuarto que no puedes hacer nada de lo que me perdí. Y comiendo lo más cercano a restos de basura, y con un olor horrible, sin ver la luz, o sea... Yo de repente, eso me sorprendió muchísimo también del personaje, porque decía, veía, bueno, desde antes de irse, vivió la desesperanza porque decía, me van a sacar de la cárcel, pues bueno, total nunca lo sacaron. Se lo llevan y allá vivir años de desesperanza y al final salir con la esperanza de volver, diciendo, bueno, vaya que los humanos somos tercos, sí, o sea, y después dicen, ¿qué pasa? Bueno, en realidad muchas de esas cosas, pues, y nos suceden, ¿cuántas veces caes en la desesperanza hoy y en la tarde estás enamorada y mañana vuelves a odiar y a mediodía, ahora pues eso mismo le pasaba a la gente, con la diferencia de que los procesos eran un poco más lentos y todo tenía que extenderse, pues porque no había la logística. No era todo tan vertiginoso como hoy, ¿no? Entonces, bueno, ese es el personaje, y la parte de que al final es tratar de reconocer que él tenía una historia de amor con su visión del país, y es: quiero regresar y pese a lo que tenga que dejar, tengo que volver. Por algo tiene que haber pasado esto. Esa es una pregunta que yo creo que siempre te haces, y él lo hace mucho, decir, bueno, si pasé 26 años en la cárcel, debe haber sido por algo. Algo debo merecer, ojalá me den un premio o algo, o por lo menos ver por qué estuve haciendo esto, ¿no? Y entonces ese amor es el que lo motiva a regresar en condiciones deplorables, pero bueno, lo que pasa también, lo que para nosotros es deplorable hoy, a lo mejor en esa época era estar muy acostumbrados, ¿no? Pues sí, también puede ser, es ubicarse bien dices en ese momento. Es complicado, pero el personaje da para mucho, porque, y yo creo que como Epigmenios hay muchos en nuestra historia. Sí, claro. Muchos, que deberías escribir más historias sobre personajes así, sí. Ya tienes un fan. ¿Ya? Ay, gracias. Bueno, ya vamos de gane. Ya vamos de gane. No, pero ese es un poco el libro. Mira, yo creo que justamente si lo pudiera ver hoy a Epigmenio, estaría muy contento de que le hicieras este homenaje, porque realmente le pusiste un nombre a alguien que no tenía nombre de nuestra historia, y el hecho de que nos regales esta posibilidad tan rica de conocer este personaje en la historia es digno de agradecerse y de reconocerse. Ay, bueno, pues gracias. Bueno, lo importante es que les guste, que la novela guste y se lea. Por favor, dile al auditorio, porque ahora nos tenemos que ir, dile dónde lo pueden conseguir. Está en todas las librerías, hoy sí está en todas las librerías, afortunadamente, tardó un poco en abrirse. Esta es una edición que hizo Editorial Paralelo 21 y Conaculta, entonces está en las librerías de Ducal, está prácticamente en todas las librerías. Se llama La Reunión del Chocolate, ahora ustedes ya saben por qué se llama La Reunión del Chocolate, y pues bueno, no es un libro demasiado grueso, para que lo puedan leer fácil. Para que en unas vacaciones lo puedan leer, ¿no? Sí, no, fascinante. Realmente fue mi compañero de viaje en vacaciones y altamente recomendable. Perfecto. Luis Jorge, pues agradecerte que hayas estado aquí. Es un placer, como siempre, platicar contigo. Y pues mucho éxito con el libro, que se siga vendiendo mucho. Gracias. Y gracias a todos por escucharnos. Bueno, amigos, nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Hasta luego.